16. En fin, y yo creo que es la persona más adecuada para darnos la charla que este curso queríamos, ¿no? Que es todas las dudas, todas las preguntas que nos surgen en centros para el manejo de situaciones ante posibles casos COVID, qué hacer, cómo actuar, la finalidad que tienen las figuras del coordinador COVID en los centros y un poco todas las dudas que podamos tener los docentes que nos lo resuelven y nos aclaran un poquitín más, ¿no? Sobre todo en este inicio de curso que está siendo, pues eso, hasta que todo esté rodado y sepamos cómo actuar, es un poco dificultoso. Bueno, pues sin más, José Ignacio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando estaba preparando esta charla, no sé si se lo escucha. ¿Ahora? Sí, vale. Cuando estaba preparando esta charla, pues digo, a ver, ¿qué voy a decir de nuevo? Si he estado repitiendo lo mismo durante los últimos, por lo menos, 3 meses. Bueno, mi intención no es daros otra vez una charla con toda la teoría, con todo lo que estamos haciendo. Más bien mi intención es dar unas pinceladas, enseñar lo que se está haciendo en los colegios y luego permitir que tengamos un diálogo, una comunicación, que hagáis preguntas y que yo intentaré responder dentro de lo que pueda. Bueno, las medidas higiénico-sanitarias en los centros educativos ya sabemos que está siendo una de las cosas más importantes de la pandemia. ¿Por qué? Porque solo en lo que es la provincia de La Rioja implica a 55.000 alumnos y unos 5.000 profesores si tenemos en cuenta la concertada y los centros públicos, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos decir que en su conjunto afecta a toda la sociedad. Por otra parte, es una situación difícil porque estamos implicando a personas, por un lado, vulnerables, si hablamos de menores, pero que en lo que respecta a la COVID-19, esto no ha sido tan claro, ¿no? Es igual. Esto suele pasar. Bueno, primero vamos a empezar con un poquito de introducción. No os quiero marear mucho, pero ¿qué es el coronavirus SARS-CoV-2? Es un virus similar a otros virus que han aparecido previamente, de los cuales hemos tenido también algún caso tanto en el 2009 como en el 2012, pero este es un virus nuevo, es un virus que procede de una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que ha saltado de los animales a los seres humanos, pero con la particularidad que ahora se transmite entre seres humanos. Y esto ha hecho que la pandemia sea global y por su alta contagiosidad que estemos en la situación que estamos ahora. ¿Qué produce? Produce la enfermedad la COVID-19, por eso se dice la COVID-19 que sea un poco raro, ¿no? Porque es la enfermedad. Esta enfermedad es la enfermedad que todos conocemos, que estamos sufriendo. ¿Y cuáles son los síntomas que nos da esta enfermedad? Son 4 principalmente. Son la fiebre, la tos, la sensación de falta de aire y luego un síntoma un poco más inespecífico que es el malestar general, ¿vale? Normalmente no se nombra. ¿Por qué? Porque a la hora de especificar los síntomas podríamos tener más dificultades a la hora de diagnosticarlo. Aún así, sí que se ha visto que se siguen otra serie de síntomas como son
el dolor de garganta, los escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza y la pérdida del olfato y del gusto. ¿Por qué los destaco? Porque son muy específicos. Quiere decir que cuando aparecen estos síntomas tenemos una alta probabilidad de que se trate de esta enfermedad. La mayoría de los casos son leves, la mayoría. Se piensa que por cada uno sintomático puede haber hasta 9 asintomáticos, con lo cual daros cuenta de lo que estaríamos hablando con respecto a los casos diagnosticados. Pero lo cierto es que hay un porcentaje más o menos alto, según nos movemos en la situación epidémica, de casos graves, que producen neumonías graves, bilaterales, es decir, de los dos lados, con una dificultad importante para respirar y pueden dar fallos multiorgánicos como fallo renal, afectaciones cerebrales, etc. Normalmente los casos graves ocurren en personas de edad avanzada. Por encima de 70 años casi siempre sube mucho el porcentaje. Y personas que tienen enfermedades crónicas normalmente descontroladas, cuya situación favorece el desarrollo del virus. Sobre todo enfermedades del corazón, del pulmón o algunas inmunodeficiencias. También se ha visto con obesidad mórbida y con otras patologías, pero el corazón y el pulmón son de las más afectadas. Entonces, vamos a definir cuáles serían los grupos vulnerables. Así, a grosso modo y en general, serían los mayores de 60 años y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, pero vamos a definir en nuestro entorno, ¿vale? Estamos hablando del entorno educativo, que no implica el tener contacto directo con personas con síntomas del COVID o que estén enfermas. No tiene por qué implicar, ¿vale? Es un entorno comunitario. Estoy hablando según lo que dice el Ministerio de Sanidad. Es un nivel de riesgo 1. No quiere decir que no haya riesgo, porque esto sí que lo he tenido que repetir muchas veces con compañeros vuestros. No quiere decir que no haya riesgo, sí que hay riesgo, pero ese nivel de riesgo no es superior al que puede ocurrir en otros ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos entrado un poquito en la introducción de lo que es la enfermedad, nosotros definimos cómo podíamos hacer el protocolo para ayudar al entorno educativo, cómo se tenía que actuar. Entonces, definimos un poco lo que había que hacer antes de entrar en el centro, que va a ser, como voy a dirigir más o menos la charla, antes de entrar en el centro, cuando estamos en el centro, y el manejo de los casos, ¿no? Yo creo que son las partes importantes y, digamos, las partes más vulnerables de nuestra actuación en los centros. Primero, el transporte. El transporte, bueno, nos trajo muchos quebraderos de cabeza. En realidad, no podemos igualar el transporte público al transporte escolar. Entonces no existía un protocolo como tal para el transporte escolar. Al final decidimos crear un protocolo que nos ayudase en esta situación, porque podíamos haber decidido que no hubiese transporte escolar, ¿vale? Mejor para nosotros, menos riesgos. Pero claro, al final tienes que pensar en la conciliación de las familias, tienes que pensar en las empresas, tienes que pensar en todo el mundo. Y dijimos, ¿el riesgo va a ser tan alto como el que tengan, por ejemplo, en la escuela? Pues no, nos parecía. Entonces creamos un protocolo en el que pudiéramos seguir todas las medidas. ¿Y cuál era lo más importante? La trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? El seguimiento de los casos y los posibles contactos estrechos y los que tienen riesgo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es, cada empresa pone un asiento nominativo. Siempre los niños se sientan en el mismo sitio para que nosotros, cuando haya un positivo, podamos hacer un seguimiento y no se nos escape nadie, ¿vale?
Medidas higiénicas. ¿Qué medidas higiénicas? Pues lavado de manos, limpieza, desinfección y ventilación, ¿vale? Básicamente lo que se sigue en cualquier entorno. Les definimos exactamente con qué tenían que limpiar, cómo tenían que limpiar y cuándo tenían que limpiar. Y un poco el control de los desplazamientos. ¿A qué me refiero con esto? Claro, si nosotros hacemos como antes, que llevaban todos los autobuses a la vez a un mismo sitio, se bajaban todos a la vez sin tener un seguimiento o un control, creamos lo que no queremos crear, que son aglomeraciones. Y las aglomeraciones al final suponen contacto, sociabilidad, estar a menos de 2 metros, al fin y al cabo riesgo, ¿vale? Y es lo que queríamos evitar. Y esto también se contempló con las empresas de transporte con las que tuvimos reuniones y organizamos una flexibilización, digamos, de horarios para la entrada y salida y la gestión de los casos, o sea, de los transportes en los colegios. Y una cosa muy importante, que no acudan al centro aquellas personas que tengan síntomas, es lo más importante. Nosotros estábamos pensando, todos sabemos lo que se hace, el niño tiene un poco de fiebre, se le da un poquito de Dalsi y se le manda al cole. ¿Quién no ha hecho esto, aunque seamos profesores, médicos o todo el mundo? Claro, este es un riesgo altísimo en esta situación. Entonces lo que teníamos que hacer es dar información y dejar claro qué era lo que no había que hacer. Y sobre todo esto, que se tome la fiebre antes de salir, que se vea cómo está el niño y ante la duda no lo lleves al colegio, que estás creando una situación alta de riesgo. ¿De acuerdo? Aquellos que estén en aislamiento domiciliario. Desgraciadamente, aunque os parezca mentira, esto ocurre y nos ocurre todos los días. Van a los coles, niños que están en aislamiento, niños que están a la espera de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro afán es todo el rato comunicar, sobre todo, o que comuniquen, que son los que están más cercanos de las familias, los docentes, que comuniquen que esto es lo más importante que tenemos que hacer, que estamos en un entorno seguro siempre y cuando sigamos teniendo estos cuidados, ¿vale? Y, claro, los que se encuentran en periodo de cuarentena, ¿de acuerdo? Entonces, las familias son un pilar muy importante. Esta toma de temperatura antes de ir al centro es importantísima. Este cuidado de los niños. Mi hijo tiene mocos y tiene tos, pues voy a tenerlo hoy en casa, le llevo al pediatra y vemos a ver cómo evoluciona. Esto es importantísimo y es nuestra primera barrera, ¿vale? Porque luego cuando está ya en el centro hemos tenido riesgo con el resto de alumnos y ya tenemos que iniciar unas acciones que provocan muchas otras más y mucha cadena de acciones. Entonces, esta comunicación con las familias de los docentes es tan importante como que cuando alguien falte se entere de por qué ha faltado, porque es muy difícil crear esta transmisión de todos los que están en cuarentena, que nos enteremos nosotros, que se enteren en el colegio. Entonces es importante que tanto el coordinador de salud como los tutores sepan por qué ha faltado alguien, cuándo ha faltado. Es decir, seguimos con la trazabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos en los centros? Bueno, este fue un trabajo de los equipos directivos, de los docentes, estuvieron durante mucho tiempo preparando sus centros, comiéndose la cabeza por dónde tenían que entrar, por dónde tenían que salir, dónde tenían que poner los dispensadores. También el servicio de prevención estuvo en todos los centros apoyando cómo se tenían que hacer las cosas y cómo podían actuar. Fue un trabajo, bueno, nos lo cuentan los equipos directivos como, claro, al final es una situación en la que ellos se ven que pueden crear un riesgo si no lo hacen bien y fue una situación estresante. Sabemos que fue una situación estresante, pero yo creo que al final
la coordinación con educación, con la coordinación con el servicio de prevención, pues yo creo que los planes salieron bien. De hecho, los resultados que tenemos ahora nos dicen, no es que haya salido bien, pero por lo menos estamos más o menos como está la sociedad o bastante mejor, yo creo, en los centros. Hemos tenido, no llegan a 350 casos en todo lo que llevamos de pandemia en los colegios y hay 55.000 alumnos. El porcentaje, aunque quisiéramos que fuese cero, pero digamos que no es malo. No es malo, pero podría ser mejor. En eso estamos, siempre intentando mejorar. ¿Y cuáles son las partes más importantes dentro del centro educativo? Es importantísimo la higiene y la limpieza. En los sitios donde puede ser más difícil, en los sitios comunes de paso, en las barandillas, en los pomos y unos sitios muy importantes que son el aula, que es donde más sitios están, o sea, donde más tiempo están, y los aseos. Esos eran nuestros caballos de batalla y se estuvo hablando con las empresas de limpieza, con los ayuntamientos, luchando para que se reforzase esta higiene y esta limpieza. Y luego el apoyo de los profesores, que cuando hace falta también ayudan, el apoyo de los educadores, el apoyo incluso de los alumnos, en los sitios donde hay mucho trasiego de personal, por ejemplo en las escuelas de idiomas o en los conservatorios, incluso hacen una pequeña autolimpieza de su puesto. Que esto no es una cosa nueva que nos hemos inventado. Hace muchísimos años que en la región asiática cada uno se limpia su puesto, porque ellos tienen esa costumbre. Bueno, tampoco está mal, no les pedimos que hagan una limpieza, que sean limpiadores, sino que lo que ellos ensucian en su pequeño espacio, hagan una pequeña limpieza, autolimpieza, que mejorará para el que vaya a venir después. Las papeleras accionadas con pedal, el uso de los grifos, el cerrar las fuentes, la limpieza de los objetos que se utilizan entre varios grupos, etcétera, etcétera. No quiero entrar en muchos más detalles porque está todo escrito, pero por supuesto que es una cosa muy importante. Entonces, ¿qué tenemos especial cuidado? Evitar aglomeraciones, las entradas, las salidas, los recreos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son lugares específicos donde antes había mucho revuelo y ahora no los podemos permitir. Pero solo hay que ver los colegios, cómo están entrando, cómo están saliendo. Yo la verdad me sorprendo cómo los niños lo están haciendo perfectamente y cómo poco a poco, con el aprendizaje, si bien al principio hubo pequeños fallos de aglomeraciones, yo creo que cada vez lo hacen mejor y lo tienen muy bien organizado. Los desplazamientos, evitar llegar todos en coche, aparcar en un sitio, ir andando y dejar al niño donde te han dicho que lo dejes, etcétera, etcétera. Seguimos con la limpieza y desinfección y la ventilación, el nuevo caballo de batalla. Parece ser que últimamente en la transmisión por el aire va tomando mayor importancia y por eso hemos dicho que cuanto más se ventile mejor, cuanto más tiempo mejor y cuanto más frecuencia mejor. Es la directriz que tienen en todos los centros y es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? El comedor. Estamos como con el transporte. Podríamos haber dicho, se suspende el comedor. No hay comedor para nadie. Pero también hay que ver que hay familias que lo necesitan. Hay situaciones en las que el comedor son muy importantes, todos sabemos, ¿no? Que hay situaciones en las que el comedor de los colegios es muy importante. Por eso tomamos la decisión de tomar las medidas necesarias con reuniones con las empresas, con revisiones de los centros, etcétera, etcétera, pero teníamos que dar ese servicio. Igual renunciando a no todas las personas que estaban en el año anterior. Entonces dimos unas pautas con las cuales podíamos priorizar las personas que tenían que recibir el comedor, sin más, ¿no? Y luego los documentos al manejarlos estaréis oyendo todos, pues es que
cuando me dan los exámenes, los tengo que manejar y tienen que estar 48 horas en cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esta vía de transmisión cada vez está perdiendo un poco más, digamos, la importancia, pero yo siempre digo lo mismo. Si podemos quitar un 1% de contagios, ya es algo, y no son cosas tan difíciles. El recoger las cosas, esperar 48 horas para entregarlas, tampoco es una medida tan difícil y es fácil de implementar. Bueno, ¿por qué no la vamos a hacer? Y llegamos al kit de la cuestión, el manejo de los casos. Claro, el manejo de los casos, nosotros igual cometimos un error al inicio cuando empezamos con el protocolo, que era que nosotros pensábamos que íbamos a tener a los niños con síntomas en clase y íbamos a tener que actuar desde un positivo que nosotros habíamos detectado. ¿Qué pasa? Que el 90% de las situaciones vienen con positivos de fuera, del entorno familiar, del entorno social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hemos tenido que cambiar un poco la forma de pensar, porque nosotros empezábamos a actuar en el colegio y desde ahí salíamos hacia afuera, pero ahora lo que estamos haciendo es desde fuera, que nos dicen que hay un positivo, entrar en el colegio. Tuvimos que cambiar un poco la situación del protocolo y al final hemos llegado a un protocolo consensuado. Tras una reunión tenemos un grupo de trabajo de educación que es el que se encarga un poco de consensuar todos los protocolos en el que se incluye salud, educación y el servicio de prevención de riesgos laborales. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay un positivo en una clase, tenemos en cuenta primero cuándo ha aparecido, las famosas 48 horas. Si 2 días antes no ha tenido relación con la clase, bien desde el inicio de los síntomas o bien desde que se ha hecho la PCR, en el caso de asintomáticos, no se inicia el protocolo. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente, antes de esas 48 horas, el nivel de contagio es muchísimo menor. ¿De acuerdo? Entonces tomamos esa franja, 48 horas antes, o bien del inicio de los síntomas, o bien de la realización de la prueba. Una vez que preguntamos esto de los centros, tras comunicación con el coordinador de salud, le decimos, si está fuera de este rango, no hay que iniciar ningún protocolo y la evolución en el centro educativo sigue igual. ¿Qué pasa? Que muchas veces el niño ha ido ese mismo día o ha tenido síntomas ese mismo día o le han dicho a su padre que es positivo ese mismo día y luego le realizan a él la prueba. Entonces ya aquí hacemos la diferenciación por escalas, ¿no? Primero, en educación infantil. En educación infantil tomamos la determinación, según recomendación del Ministerio, de hacer grupos burbuja, grupos de convivencia estable. Estos grupos de convivencia estable nos permiten que haya una mayor sociabilidad entre los integrantes, es decir, se pueden tocar, se pueden abrazar, pueden interactuar, etcétera, etcétera, y luego actuamos solo sobre ese grupo, porque es un grupo que no tiene nada que ver con el resto del entorno. Claro, aquí no llevan mascarilla. Los niños hasta 5 años no tienen obligación de llevar mascarilla. ¿Qué pasa? De 3 a 5 años sí que pueden llevarlo, ¿vale? De hecho, el Ministerio dice que es recomendable, pero no es obligatorio. Yo puedo tener mi opinión o no, pero estas son las medidas que nos dice el Ministerio. Por debajo de 3 años sí que hay riesgo de ahogamiento y no se pueden utilizar. Pero por encima sí que hay muchos niños que la quieren llevar, la llevan bien y nosotros por supuesto lo permitimos porque está recomendado. Por encima de 6 años, ¿qué pasaba? Cuando ya, en educación infantil, como no tienen mascarilla, actuamos con todo el grupo como si fuesen contactos estrechos. Entonces, todos los niños se van a casa cuando hay un positivo, se les hace a todos prueba y están todos 10 días en casa. ¿De acuerdo?
En educación primaria cambia un poco. ¿Qué pasa? Podríamos haber tomado la determinación de que fuesen todos grupos de convivencia estable y actuar igual que en infantil. Pero en La Rioja, por encima de 6 años, es obligatorio el uso de mascarilla. Entonces, ¿qué hemos hecho? La primera medida de protección es el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento. Pero tenemos el grupo de convivencia estable como segunda barrera, como segundo control, y actuamos sobre los grupos de convivencia estable. ¿Qué pasa? Que como usan mascarilla y usan el distanciamiento y usan el lavado de manos bien usado, cuando todo el grupo sale negativo, pueden volver. No tienen que estar esos 10 días de cuarentena obligatoria, salvo que haya 3 o más casos en la clase. Si hay 3 o más casos se considera brote y tienen que estar esos 10 días de cuarentena. Diréis, pues ha habido sitios donde han vuelto con PCRs negativas de forma parcial, ¿no? Solo niños y han ido volviendo individualmente. Es cierto, como todos los protocolos, según la situación, se pueden modificar y nosotros lo hemos modificado puntualmente. ¿Por qué? Porque por la situación que había específicamente en La Rioja Baja, se retrasaba mucho la vuelta a las clases de los niños por las pruebas PCR, no porque se hiciera lento ni porque no se hiciera, sino porque había dificultad a lo mejor para localizar a 2 o 3 niños y por 2 o 3 niños que no se hacían la PCR, había 20 niños que no volvían a clase. Como hemos visto que el contagio dentro de las escuelas prácticamente no se está produciendo, tomamos la decisión temporal de que se permitía con PCR negativos volver a la clase. Por supuesto, en colaboración con las entidades competentes, que es salud, y con el servicio de prevención. ¿Qué pasa? A partir de esta semana vamos a tener un equipo que se va a desplazar directamente a los centros a hacer estas pruebas. Con lo cual, si todo va bien y lo hacemos bien, en 24 o 48 horas como mucho vamos a tener todas las pruebas de una clase. Volvemos a lo inicial. Cuando todos tengan PCR negativa, todos volverán a clase, que es lo que dice el protocolo inicialmente. Es que yo estaba en el Consejo de Seguridad de la semana y se ha dicho que a partir de ahora volverán a estar nuevamente según vaya teniendo las PCR negativas. Eso es lo que estamos haciendo, pero como todo evoluciona, si funcionamos bien y hacemos esto bien, 24 horas conviene esperar, para no decir que se vayan y vuelvan. Ya te digo que hace 48 horas tenía razón, era así. Bueno, de hecho, hasta hoy era así. Pero si el miércoles o el jueves empezamos a hacerlo de la otra manera, será sábado. Lo que quiero explicar es que esto se va moviendo, todo es flexible. Aunque veáis algo publicado, resuelto, un protocolo en medicina no es algo fijo. Está escrito en el papel, pero no es ley. El médico que lo valora lo interpreta según la situación epidemiológica, según el lugar, según las personas, porque lo primero que hace un médico alemán es ver qué tal se han hecho las medidas. Todos han estado con la mascarilla en todo momento, han almorzado en clase juntos. Ah, mira, pues sí, el otro día almorzaron en clase juntos. Ya no han llevado la mascarilla todo el rato. Se actúa como en infantil. Un protocolo, si no, lo podría hacer una máquina, y no es el caso. Lo estamos haciendo nosotros según la situación. Lo que sí se da esta información para que la gente tenga más o menos una idea de lo que estamos haciendo y no crea que lo hacemos según nos viene ese día, ¿vale? Y bueno, luego está la ESO, las escuelas de idiomas, el conservatorio. Aquí actuamos de una forma totalmente distinta. Se considera que son personas adultas con las que se puede manejar todo mediante contactos estrechos. Se hace una investigación individual del caso positivo y se le pregunta quiénes son sus contactos estrechos. Es decir, con quién han estado más de 15 minutos
sin mascarilla y sin la distancia. En los adolescentes, en adultos que socializamos con nuestros amigos, etcétera, etcétera, luego van a casa y están en su habitación sin la mascarilla, están en el banco con el móvil comiendo pipas, etcétera, etcétera. Esto es lo que investigamos aquí, no la clase. Tienen optativas, se mueven de un lado a otro, se sientan en sitios diferentes. No sería real hacer una orientación sobre clase, sino que lo que hacemos es directamente actuar sobre sus contactos estrechos. ¿De acuerdo? Nuevos horizontes que se nos plantean. El nuevo tipo de educación, este equipo que va a ir a los centros a hacerlo. Con estas pruebas PCR seguiremos tardando 24 o 48 horas en hacerlo, pero tendremos mucho control sobre las pruebas. Sabremos quién se la hace en ese momento, quién no se la hace, con lo cual la actuación será mucho más rápida. Y luego las nuevas pruebas de antígeno, estas nuevas pruebas que están sacando, que en 15 minutos tenemos los resultados. Si vamos a una clase, hacemos las pruebas y tenemos los resultados en 15 minutos, igual nos tenemos que plantear el protocolo y hacerlo de otra manera. Todo esto evoluciona, todo esto se mueve. Lo que ayer servía, como estáis viendo, hoy no sirve. Entonces, esta es la dificultad que estamos teniendo, que nosotros también estamos aprendiendo, porque esto no lo sabía nadie, a nadie le había pasado. Estamos haciendo cosas nuevas y seguro que nos equivocamos 1000 veces, pero que sepáis que con buena intención lo hacemos. Y luego la nueva ola. Estamos en una segunda ola. Estamos en una segunda ola clarísima y no sabemos cómo va a evolucionar. Es que no está evolucionando igual que la primera. Es que ahora hay mucho más asintomáticos. Se contagia más, con síntomas más leves, pero sigue habiendo personas muy graves. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasará cuando venga la gripe? ¿Qué pasará cuando venga un adenovirus, que es un catarro común? ¿Qué pasará cuando venga el rotavirus que da diarrea? Yo no lo sé, pero es que yo no lo sé, pero que no lo sabe nadie. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en ese momento? Pues no lo sé. ¿Tendremos que ser más estrictos? Pues tendremos que actuar con las medidas preventivas que tenemos ahora y lo que ha pasado en otros sitios que sí que podemos ver. En Argentina, esto es una evolución global. La gripe siempre empieza en el hemisferio sur y va subiendo. Así tenemos las vacunas todos los años. Se ha visto en muchos países que ya han tenido la campaña de gripe que ha habido muchas menos gripes por dos cosas. La gente se ha vacunado más y gracias a las mascarillas nos hemos contagiado menos. Entonces igual, perdón, luego hacemos las preguntas si no os importa. Entonces, bueno, pues igual esto nos sirve porque la gente también se muere de gripe, también la gente se muere del rotavirus. Entonces, igual aprendemos también cosas de esta situación. ¿Y qué tenemos ahora? Esta es la evolución de la curva ahora, en los últimos 7 días. Da un poco de miedito, ¿no? Da un poco de miedito la situación. ¿Cómo va la evolución, verdad? Esto es lo que nos dice el Ministerio. Da un poco de miedo, pero ¿y si hacemos esto y ponderamos con las PCRs que estamos haciendo ahora, que no hacíamos antes, los diagnosticados que tenemos ahora, que no hacíamos antes? Esto ya no parece lo mismo. ¿Qué pasa? Hay que saber manejar los datos. Las dos curvas son verdad, las dos son verdad. Una es la que nos muestra los datos oficiales, sin ponderar con las PCRs y con los diagnosticados, tanto de contagios como de muertes. Y esta es ponderado. Ninguna de las dos curvas son mentira, nadie está mintiendo, pero hay que saber manejar los datos por la gente que sabe manejar los datos. Cuando ves esto, bueno, dices, ya no parece tanto, pero está subiendo, no sabemos hasta dónde va a subir, no sabemos cómo va a seguir la siguiente curva. Hay que tener cuidado. Entonces, la primera nos dice, jolín, qué mal vamos. Pero la segunda dice, jolín, pues no estamos tan mal. A lo mejor ninguna de las dos son verdad, ¿vale? Lo único que podemos hacer es
tener un poquito de cultura preventiva, que es lo que nos ha faltado y nos sigue faltando siempre. La preventiva es la hermana fea de la medicina. Nadie hace medicina preventiva. Se actúa cuando hay el problema. 20.000 médicos en urgencias para actuar a los que están graves. Vamos a evitar que lleguen a eso. La prevención primaria, tan importante. Por lo tanto, sigamos las recomendaciones, porque quien da las recomendaciones lo hace con un criterio, siempre intentando ayudar. No creo que nadie quiera que haya más contagiados, ni más muertos, ni más personas en los hospitales. No nos confiemos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sobre todo en lo que yo hablo del entorno educativo, que se está haciendo bien, pero no nos relajemos y manejemos bien los datos para no asustar a la gente y saber por dónde vamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.